tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones en Cuarentena, desde la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Viña del Mar. Estoy junto a mi colega César Solís. ¿Cómo estás, César? Hola Marcela, muy contento de que me hayan invitado también a ser parte de esta serie de capítulos que ya creo que va en el quinto o el sexto y que ha dado mucho que hablar y súper interesante, sobre todo por el invitado que tenemos hoy día. Y por supuesto porque lo estamos haciendo también desde el corazón del equipo docente y de los estudiantes de la Escuela de Comunicaciones. Sí, hoy día tenemos a un gran invitado, una persona que nos va a dar un panorama respecto del tema de salud en la región. Estamos hablando de Luis Ignacio de la Torre, que es el presidente del Colegio Médico en la región de Valparaíso. Bienvenido, Ignacio. Hola, muchas gracias. Hola. Por la invitación. Sí, Ignacio, mira, bueno, estamos acá pensando y mirando el diagnóstico que se hace desde la región, siempre de la mano de las soluciones que se van planteando en este contexto de pandemia, que es algo que nos toca a todos desde distintos ámbitos. Y lo primero es preguntarte cómo es que ve el panorama general el Colegio Médico en esta situación, respecto de la curva de crecimiento de contagios. ¿Cómo lo están viendo desde el gremio? Bueno, en primer lugar decir que estamos frente a una pandemia de una magnitud que probablemente en algún momento los chilenos, todos, creímos que iba a tener un menor impacto en nuestro país. Pero no existe en los registros históricos nuestros una situación de la gravedad de la situación que estamos viviendo actualmente, tanto por la crisis sanitaria que ha producido, como por la crisis económica y eventualmente social que se va a producir en respuesta a la misma. Tal vez nuestra máxima referencia está a comienzos del siglo XX, con la conocida como la gripe española, que lamentablemente tiene ese nombre porque fue España uno de los países que más publicó acerca de ella, pero que no tenía nada que ver con España en particular, sino que fue una influenza que afectó a todo el mundo y algunos países se aventajaron en su manejo y en su registro histórico y por lo tanto pasaron lamentablemente en este registro como si fuera la gripe española, porque ellos fueron de los primeros en observar lo que estaba ocurriendo. De acuerdo a algunas cifras, lo que ocurrió en aquella ocasión habría podido matar a más de 40.000 personas en nuestro país, con otros niveles poblacionales. Y después la siguiente referencia la tenemos cercana a finales de los años 50, donde habría habido otro episodio similar, pero que en esa ocasión se calcula entre 10 a 12.000 personas que habrían fallecido. En la actualidad, con las cifras que se manejan, con estimaciones de 50 a 45 fallecidos diariamente, nosotros debemos comprender que lo que acá ocurre o lo que acá acontece es una situación muy relevante. Y ya, por ejemplo, esta enfermedad ha matado más personas que los que fallecen por enfermedades como el cáncer de mama, que es muy relevante. Y Ignacio, dime. sí, en ese sentido, el Colegio Médico de la región está, por ejemplo, por una cuarentena total en la región. ¿Recomendaría? Es una muy buena pregunta. Nosotros lo hemos solicitado de forma reiterada. Es difícil hablar de la región por completo porque tiene realidades muy diversas. Sí la hemos pedido con intensidad para la provincia de San Antonio. También hemos pedido para algunas comunas como Valparaíso y Viña del Mar. También hoy día se han sumado en esta petición los alcaldes y el colegio médico de las comunas de la Concagua. ¿Y por qué te digo que es diferente? Porque esta es una enfermedad que se transmite de persona a persona, es de carácter infecto-contagioso, y la magnitud y el aceleramiento del contagio no ha sido el mismo en todas las comunas de la quinta región. La quinta región tiene una particularidad. Estábamos muy cerca de Santiago, tenemos puertos que están en San Antonio, tenemos un acceso muy importante desde Argentina a través del Paso de los Libertadores, tenemos una conexión con la isla de Pascua, con la isla de Juan Fernández. Es muy importante entender que en todo este contexto de esta pandemia,
inicialmente lo que se empezó a hacer fue monitorizar qué estaba ocurriendo con el contagio, y al inicio Valparaíso, o la quinta región en general, no tenía casos contagiados, y durante varios días eso le llamaba la atención a muchas personas. Nosotros encendimos la primera voz de alerta al decir que estábamos haciendo muy pocos test y creíamos que lo que estaba ocurriendo era que estábamos viendo solo la punta del iceberg. Cuando la quinta región empezó a testear más, y especialmente cuando pasamos de los 500 test diarios, fue posible empezar a vislumbrar que había una tasa de contagio muy elevada. Y en las últimas 2 semanas, la tasa de contagio prácticamente se duplicó, teniendo cifras actuales que hablan de que entre 7 a 10 días se duplica el número de contagios, y esas son cifras muy elevadas. Exacto. Y en ese sentido, entonces, las medidas son 2 o 3 estrategias las que ha utilizado todo el mundo de manera más o menos intensa. La primera es bajar la velocidad de contagio. Esa es la medida que absolutamente ha demostrado ser la más efectiva de todas. El problema es que para eso tenemos que limitar el movimiento de los seres humanos. Y eso tiene implicancias sociales, tiene implicancias económicas, tiene implicancias laborales, etc. Pero es la más efectiva. Y además, La en segunda, ese sentido, sí, perdón. Sí, que la segunda medida es el otro esfuerzo que se hizo, fue darle tiempo a la red de salud para que por un lado pudieran implementar la tecnología diagnóstica y mejorar la red de diagnóstico para poder testear en todos lados, y en segundo lugar mejorar la infraestructura de la red de salud para tener más camas básicas, medias e intensivas para poder dar respuesta a lo que estaba pasando. Claro, Ese es en un ese poco el escenario. sentido, el tema de las redes, no es así, César, que es lo que habría a lo mejor que intensificar, y va de alguna manera en coherencia con la pregunta que tú, o con lo que conversábamos fuera de cámara, César, ¿no es así? Sí, a propósito de eso, Luis Ignacio, más allá de todas las medidas que se puedan tomar y de lo que se pueda reducir, digamos, la velocidad de contagio, que es lo que tú planteabas, ¿cuál es la situación actualmente en la región en términos de hospitalización y de los recursos con los que contamos? ¿Cómo se está haciendo la vinculación con las clínicas privadas, por ejemplo? ¿Tenemos disponibilidad en las clínicas privadas? ¿Podemos aumentarla? ¿Estamos en una situación realmente crítica en términos médicos o esto se puede llegar a controlar a nivel regional? Ya, mira, lo primero es que desde enero, algunas cifras que pueden ayudar a ilustrar algunos fenómenos. Antes de enero, la quinta región, sumando las camas críticas de los privados, de los públicos y de las Fuerzas Armadas, no llegaban a 100 camas en toda la región. Y se hizo un tremendo esfuerzo entre el mes de enero y febrero, y nosotros ya en marzo teníamos cerca de 150 camas críticas. Eso se hizo aprovechando los recursos instalados en los hospitales públicos, en las clínicas privadas y en los hospitales de Fuerzas Armadas. Y se hizo sabiendo que las camas críticas son el principal punto de tope en el manejo de la pandemia en los distintos países que vieron sus tasas de contagio muy elevadas. Al margen de eso, llegamos a un tope de lo que se pudo hacer con la capacidad instalada en estas 155, y durante el mes de abril no pudimos subir muchas camas más de UCI porque precisamente lo que empezó a faltar es equipamiento que ya no estaba disponible y que tenía que llegar desde otros países, y ahí vino la historia de los ventiladores que Chile compró, que no los compró, que los donaron, que llegaron, que no llegaron, etcétera. Ventiladores que hasta la fecha no han llegado a la quinta región. Albamburen, por ejemplo. ¿Estamos a punto que se nos acaben los ventiladores? O sea, las 155 camas que en este momento existen, hay 130 de ellas ocupadas. Y las 25 restantes, nosotros sabemos que su ocupación diaria es del orden de 3 a 4 camas nuevas por día. Por lo tanto, sabemos que entre 7 a 10 días más, probablemente las camas UCI van a estar saturadas, a menos que podamos aumentar aún más la capacidad, y es la apuesta que hay para llegar a 180, 185 camas, que sería más o menos el crecimiento máximo que podríamos tener en la región, con las condiciones de UCI propiamente tal. Y el plan a continuación es mejorar o complejizar las camas de cuidados intermedios, de tal manera de tener una mayor capacidad también. Ese es más o menos el rango de acción de lo que se planea.
Ujú. Ignacio, y el panorama de los profesionales de la salud, porque en el informe que hoy, diario que da la Intendencia Regional, eh, se habla de casos positivos de 107 personas que dieron casos positivos en COVID positivo, perdón, en el Frique, versus una cifra bastante más baja en el Carlos Van Buren. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen como colegio médico? En todos los hospitales y centros de salud, la tasa de contagio para los trabajadores es más alta que fuera de ellos. De hecho, en otros países se publicaba que hasta un 10, 15, 20% de los contagiados eran trabajadores de la salud. Y eso es porque aunque uses todas las medidas de protección personal, el riesgo de contraer el virus dentro del hospital es 8 a 10 veces el riesgo de contraerlo fuera del hospital. Porque Claro, pero evidentemente que me refiero a la diferencia. lo que pasa es que hay distintos manejos que se han ido realizando y cuando se han detectado brotes se han tomado medidas enérgicas en la mayoría de los hospitales. El hospital que proporcionalmente tuvo más trabajadores contagiados fue el de San Antonio, y en ese hospital precisamente llegó un momento en que un tercio de todos los contagiados de la provincia de San Antonio eran trabajadores del hospital. O sea, era una cifra muy alta. Ahora, en Valparaíso y en Viña del Mar, los hospitales son mucho más grandes y por lo tanto tienen plantas de funcionarios mucho mayores. Entonces, de repente, el mismo número que llamaba la atención para el Hospital Gustavo Frique no es tan elevado si lo divides por el número de funcionarios. Sin embargo, brotes como el que ocurrió en cirugía, donde llegaron a haber más de 32 funcionarios COVID positivos, te dan cuenta, primero, de lo contagioso que es el virus, segundo, de ciertos procesos que normalmente ocurren en los hospitales y que pueden aumentar el riesgo de contagio. Y acá nos referimos, por ejemplo, a ciertas actividades cotidianas que tienen que hacer los trabajadores. Por ejemplo, desplazarse desde sus casas a el lugar de trabajo o del lugar de trabajo hacia sus casas. Por Pero ejemplo, dime. más allá de las consecuencias de la propia salud de los trabajadores, que obviamente eso es lamentable, ¿qué consecuencias está trayendo en el sistema sanitario estas bajas? Porque son bajas, digamos, necesitamos X Bueno, bajas y generándose bajas. Entonces están eh, contratando gente, están aumentando los turnos, ¿qué pasa con eso? se han combinado distintas estrategias y cada hospital ha sido un poco autónomo en tomar las mejores estrategias para ello. Una de las cosas que se ha hecho es que algunos eh, hospitales redujeron toda su actividad no COVID o no de urgencia, minimizando las cirugías que son postergables, minimizando la atención de pacientes ambulatorios que son postergables y poniendo especial énfasis en la atención de pacientes de urgencia y en los pacientes respiratorios sospechosos de COVID. Otros hospitales lo que hicieron fue dividir su personal en equipos A y B y tener turnos rotatorios de 7x7, 14x14, de tal manera que cuando un equipo de turno se contagiaba, lo podías sacar y traías al otro equipo a reemplazarlo. Eso ha permitido darle una continuidad a la atención que incluso en algunos aspectos ha aumentado, pero en términos generales los hospitales están haciendo menos cirugías, menos procedimientos de que lo que hacíamos antes del COVID, porque incluso llegó ciertas instrucciones desde el Ministerio de Salud para reducir estas y focalizarnos en lo que tenemos, o sea, en un contexto de recursos escasos, focalizarlo en el área más compleja. Y en última instancia también, porque no es muy recomendable para una persona que tiene que hacerse una cirugía o un procedimiento postergable, hacerlo en época de pandemia, porque también corre peligro él de contagiarse. Pero se han tenido que reclutar más Claro. gente. La pregunta es si Sí, estamos en riesgo que se nos quedemos sin personal de salud, que nos falten, por ejemplo. bueno, sí se han reclutado y las cifras que el Ministerio de Salud ha revelado es, por ejemplo, que en la región han habido más de 700 contratos de personas para reemplazar a otros o para sumarse, porque cuando yo te hablaba que en enero empezaron a preparar camas adicionales, también hubo que contratar más enfermeras, más técnicos paramédicos, más kinesiólogos, más médicos, etcétera. Ahora, lo que hemos visto y lo que ha pasado en Santiago es que en la medida que la tasa de contagio siga aumentando, es más probable que te contagies en una micro, es más probable que te contagies en el tren, es más probable que te contagies en tu casa y también es más probable que te contagies en el hospital. Entonces hay trabajadores de la salud que se enferman, se tienen que ir a hacer reposo, pero también se tienen que ir sus pares en cuarentena cuando han tenido contacto estrecho con ellos. Y por Claro. eso se han reforzado algunas medidas, como por ejemplo que incluso en los espacios de residencias o descanso de los trabajadores se mantengan con mascarilla o con protectores faciales.
por darte una de las medidas para prevenir contagio. Fíjate que debido a la brecha de infraestructura que tienen los hospitales, muchos de los servicios tienen sus espacios de descanso en áreas muy pequeñas, donde de repente confluyen 10, 12 personas en espacios de 2 por 2 o 2 por 3. Y ahí son focos de contagio. Por lo tanto, otra de las cosas que se ha tenido que hacer es precisamente limitar el acceso a estos espacios y tomar eso en consideración para que las medidas tampoco sean de riesgo para todo un turno completo. Y aún así hay turnos completos que se han tenido que ir en cuarentena. Claro, un desafío ahí también para mediano plazo respecto de las infraestructuras para Y salud. solamente, disculpe, y solamente para terminar de contestar tu pregunta, evidentemente que está en riesgo la continuidad de la atención si no tenemos personal suficiente, pero la condición de alerta sanitaria nos da la posibilidad de que médicos generales participen de la atención, de que médicos de otras especialidades se puedan sumar a apoyar en la atención, de que Sería rápido, ¿no? internos de medicina y alumnos de medicina y de las otras carreras de la salud también puedan apoyar. Entonces, en el fondo, a lo que voy es que si el recurso humano titular va fallando, todavía quedan algunos escenarios de manejo para evitar que la continuidad de la atención no se pierda. ¿Qué es lo que se puede perder en parte? No es lo mismo un médico UCIsta, que es médico de adulto, con especialidad en UCI, con 20 años encima del cuerpo, versus el mismo colega que no tiene la especialidad UCI, pero que va con todo el ímpetu y todo el ánimo a aportar, pero que tiene 6 meses de UCI en el cuerpo. No es lo mismo. Y esa experiencia, muchas veces, y es lo que decían los italianos, cuando el recurso humano se les empezó a enfermar, el reemplazo y la forma en que lo pudieron reemplazar también, lamentablemente, afecta la calidad de la atención y por lo mismo el riesgo también de tener complicaciones o de no poder recuperar al paciente. Claro, claro que sí. Y en ese sentido, Luis Ignacio, en términos de recuperación, los tratamientos o los cuidados que se están propiciando para los pacientes, ha salido y se ha especulado en la prensa respecto de, por ejemplo, ese tratamiento de plasma. ¿Qué es lo que piensan ustedes respecto a ese tipo de información? Mira, lo primero es que desde la etapa inicial de la pandemia, el Colegio de Abogados, porque haya más transparencia en la entrega de los datos epidemiológicos de la crisis. Y esto no solo para el colegio médico, para el mundo científico en general, desde la ciencia exacta, la ciencia de las humanidades y también las ciencias biológicas. Y es este tipo de situaciones las que la respuesta la tiene la ciencia. Fíjate que hoy día sale un tremendo trabajo con más de 90.000 pacientes que dice que la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina no solo no es buena contra el coronavirus, sino que aumenta la mortalidad. Y este es el medicamento que Bolsonaro y que Trump están diciendo que ellos consumen porque es muy bueno. Ahí tienes inmediatamente una confirmación con 90.000 pacientes que ya estuvieron en observación. Eso, nosotros, para poder hacerlo, necesitamos un capital cultural y científico que tenemos, pero probablemente tenemos en pañales porque Chile es un país que invierte poco en investigación y mucho menos en investigación en salud. Y cuando me refiero a salud, me refiero a salud como un bien integral, desde la humanidad hasta la biología. Por lo tanto, el no haber invertido suficiente antes en investigación nos pone en una debilidad para responder a tu pregunta. ¿Es bueno el plasma? ¿Cómo podemos establecer en este momento esa respuesta? Probablemente con protocolos como los que se están llevando a cabo, pero que lamentablemente son observacionales, donde tú ves la respuesta de un grupo reducido de pacientes a la terapia, y que son muy impactantes cuando uno lee relatos como el de un colega nuestro que lo recibió y se mejoró, pero uno no sabe si eso realmente resiste el rigor y la prueba científica. Evidentemente Claro. que otros países que tienen esta data mucho más organizada, en la misma pandemia ya están sacando conclusiones. Ahí tenemos una ventaja, porque los países de Europa, China y también Estados Unidos, la pandemia la vivieron antes. Entonces hay muchas de las cosas que ellos las están investigando, las publican y nosotros nos privilegiamos de ese conocimiento, pero no necesariamente lo estamos generando aquí. Exacto, y además que también intervienen otras variables para poder efectivamente tener un correlato en la empiria científica para poder efectivamente decir que ese tratamiento responde o es bueno en este caso.
Y además, desde el punto de vista comunicacional, también exige a las audiencias de alguna manera también ser un poco más críticas y respaldar con la evidencia científica esto que de repente circula de manera más liviana, más ligera en la prensa. Uh-huh. César. Ignacio, a mí me gustaría que a propósito de del último punto que estabas planteando, que estabas abordando, me gustaría que nos hicieras un pequeño análisis de cómo has visto el manejo del gobierno, particularmente el ministro Mañalich. El ministro Mañalich ha sido cuestionado en innumerables ocasiones por distintos grupos diferentes, a propósito de cómo ha llevado esto, de estas etapas de exitismo, de la meseta, del tomar el café y todo aquello. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se ha manejado? Estamos sometidos a lo que el gobierno nos diga, no nos queda otra opción. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú que nos podemos sentir tranquilos del manejo que está llevando nuestro ministro de Salud? A ver, yo creo que yo no comparto su estilo de liderazgo y creo que una forma más integradora de haber incorporado actores relevantes desde el territorio, me refiero a los alcaldes y los directores de salud comunal, desde la ciencia, y me refiero a múltiples esfuerzos que se han hecho por separado, y también desde el mundo social, para generar medidas transsectoriales que incorporen la visión integral del ser humano, probablemente habría sido una forma distinta de intentar liderar esta crisis. Ahora, nadie tiene fórmulas mágicas, pero donde sí concuerdo con lo que tú me preguntas es que hubo una necesidad de exhibir resultados pomposos de éxito en una etapa en que otros países estaban con una mesura y una cautela, porque en esto, lamentablemente, la comunicación ha influido mucho, creo yo, en la forma en que la ciudadanía responde. Y hubo momentos donde aquí se habló de meseta, y en realidad todos los actores científicos decían que no había una meseta en la transmisión del virus, sino que había una meseta en la capacidad de testeo, y que como no testeábamos más, no podían haber más contagiados. Y eso determinó una serie de comunicaciones que cuando uno las toma y las junta, le transmitían a la ciudadanía una sensación de calma, una sensación de que la pandemia ya había pasado su peor momento y que podíamos retornar a esto que se llamó la nueva normalidad. Y creo que ese mensaje le hizo mucho daño a la ciudadanía. ¿Pero tú le crees a Mañalich cuando lo escuchas, tú le crees lo que dice o te genera muchas dudas siempre? No, la verdad es que yo creo que los datos son datos. Lo que pasa es que lo que yo no entro a comprender es por qué se optó por una política discrecional de entrega arbitraria de datos restringida que impedía que los epidemiólogos de distintas organizaciones, acá ya ni siquiera derecha, izquierda, sino que epidemiólogos del área de la ciencia humana y de las ciencias sociales, pudieran predecir o ayudarnos a predecir qué iba a pasar. Y se insistió muchas veces en la necesidad de la información y esa información no se entregaba. Después fueron los alcaldes los que, casi en un gallito contra el ministro Mañalich, lograron que se suspendieran las clases. El ministro decía tajantemente que no había que suspenderlas y al final se suspendieron. Y luego que vimos un impacto positivo en esa medida, el ministro dijo, fue un error suspenderla. ¿Qué se consigue con esa comunicación? ¿Te fijas? ¿Qué quiero? Generar oposición, generar antagonismo, cuando acá lo que buscamos era un liderazgo, creo yo, con que me siento inspirado, con un liderazgo transformacional. Decir, estamos frente a una pandemia, hay un montón de incertidumbre, porque la ciencia no nos ha respondido un montón de datos. Nadie tiene la última respuesta y nadie tiene la última palabra con respecto a las medidas. Nos vamos a equivocar todos. Van a haber medidas acertadas y van a haber medidas equivocadas. Todos nos vamos a equivocar. Y en ese momento lo más importante es que la ciudadanía sepa y sienta que hay un deseo genuino de poner al ser humano por delante y que esa posición es precisamente la que permite que salgamos, y luego que salgamos bien de esta pandemia. No puedo decir exitoso porque todas las personas que han fallecido y todas las que van a fallecer en ningún caso constituyen un éxito, aunque tú te pongas en un ranking mejor o peor. Lo exitoso habría sido que las personas estuvieran todas vivas y nadie se hubiera enfermado. Pero con los datos que ya se están entregando, ¿son suficientes o crees todavía que para los informes epidemiológicos faltan datos que se entreguen? Y si me dices que sí, ¿por qué crees que esos datos no están? Mira, no tenemos una explicación, hay varios datos que no se han entregado. La misma mesa de datos que dirigió el ministro Kub, en un momento se retiraron algunos centros importantes porque dijeron acá no se nos está entregando la información que se necesita. Te voy a dar un ejemplo.
cada vez que un paciente era sospechoso y tú le tomabas el examen COVID, tienes que llenar una plataforma que se llama EpiVigila. Y en esa plataforma consignas los síntomas que tuvo el paciente, dónde vive, qué hace, etc. Entregar todos esos datos de los sospechosos que resultaron ser confirmados y de los que resultaron ser descartados, le regala a los médicos que están en urgencia saber cuál es la probabilidad de que una persona que viene con tos y con fiebre tenga coronavirus. Obvio, claro. Entonces eso es lo que se llama construir la probabilidad pretest. Y la probabilidad pretest es un conjunto de preguntas que si tú las elaboras en cadena, la persona tiene más o menos posibilidades de tener una enfermedad. Y la ciencia clásica de la medicina, que es la semiología, estudia precisamente los síntomas y los signos de las enfermedades para que el médico sepa al interrogar a un paciente qué probabilidad hay que tú tengas esa enfermedad. Con el coronavirus no había semiología porque era una enfermedad nueva. Por lo tanto, construirla en español, en chileno, con los datos nuestros, era precisamente una tremenda riqueza. Eso es lo que se pedía. No se pedía la identificación de los pacientes ni dónde venían para ir a funarlos. Ahora, con respecto a la identificación de los pacientes, que era otro detalle, más que la identificación, lo que nosotros planteábamos es transmitan a las atenciones primarias de salud que dependen de las corporaciones municipales la responsabilidad de ayudar en el seguimiento y contacto de los pacientes y de sus cercanos, de tal manera de apoyar la labor de la Seremi. ¿Por qué? Porque tú vas a conversar con el alcalde de Cartagena o con el de la comuna de Santa María, y te lleva a los dos extremos de la comuna, y ellos conocen perfectamente bien a sus pobladores, saben dónde vive una persona y con cuántas personas vive. Por lo tanto, no es lo mismo estar en la oficina del Seremi y recibir el nombre que el RUT tanto, nombre tanto, es COVID positivo, que estar en una comuna y saber que Juan Pérez, que vive en tal calle, que es hijo de esta señora, marido de esta otra mujer, tiene COVID positivo. La capacidad territorial en ese sentido de la atención primaria con enfoque en salud familiar es muy buena. Y nosotros, por diversas razones, el país en esta pandemia decidió obviarlas y dejaron fuera el seguimiento y del contacto de los pacientes a los municipios. Y hoy en día se está pidiendo de nuevo que los integren. ¿Te fijas? Claro. También en el manejo territorial, fíjate que si tú tienes a un alcalde y le dices, alcalde, ¿cómo ayudamos a los más vulnerables en los próximos 3 meses? Las soluciones que ellos te pueden dar son mucho más creativas y son mucho más ejecutables porque vienen no del nivel central, sino que vienen precisamente desde el territorio. Entonces un alcalde te puede decir, ¿sabe qué? Para nosotros repartir cajas es un problema. Es mucho mejor que entreguemos raciones de alimentos, es mucho mejor que entreguemos apoyo económico, etcétera. Ese es el tipo de cosas a los que me refiero con este enfoque territorial. Exacto, y es súper importante además lo que tú planteas, Ignacio, porque en el fondo tiene que ver con estas soluciones multisectoriales, como tú bien dices, que integren a los diferentes actores que están actuando en el territorio y que van a poder ver, de alguna manera también a abordar el tema desde lo humano y desde desde lo que significa la integralidad del ser humano. Así es que, claro, eso además tiene que ver con perspectivas, y ahí tendríamos que entrar a hablar largo, a lo mejor en otro programa, respecto de también cuánto le damos o cuánto espacio le damos, por ejemplo, a la inversión en investigación, porque en el fondo es una cuestión que nos exige además soluciones más globales. Queremos agradecerte profundamente el tiempo que nos has dado para conversar con nosotros y particularmente a partir de la Escuela de Comunicaciones sobre este tema tan importante que en este minuto nos está a todos preocupando muchísimo. Sí. Muchas gracias a ustedes por el contacto. La verdad es que en mis tiempos de estudiante de colegio, yo iba precisamente a la Universidad de Viña del Mar, a donde estaba el antiguo colegio alemán, y almorzaba ahí en el casino, porque mi tía era directora de la escuela de diseño. Y mi prima, años después, estudió periodismo ahí, y hoy en día, con mucho orgullo, además de decir que trabaja y hace una pega excelente, la hace desde Holanda. Así que yo Valentina, sí la conozco. La Valentina. Así que sé el impacto que han tenido ustedes en su formación, y muy contento también porque, aunque yo no estudié comunicaciones, vi muchas veces a la gente de la escuela y vi el trabajo bonito que hacían desde esa época, estoy hablando año 94, 93. Bueno, trabajamos también muy de cerca con tu tía, yo trabajé de cerca con tu tía, con Ana María, había una publicación que hacíamos en conjunto con la Escuela de Diseño, así que también ahí tuvimos una muy
relación con la Escuela de Arquitectura y Diseño. Así es que muchísimas gracias por estar, gracias César también por compartir acá el programa, y un gran saludo para todos los que nos escuchan y nos sigan también desde Conversaciones en Cuarentena. Muchas gracias también para Valeria Espillaga, nuestra gran productora, y bueno, que tengan una muy buena noche.